Estimado estudiante, tenga muy buen día, cualquiera que éste sea. Nuestro trabajo de hoy, los cuadriláteros. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos interiores o internos. Ahí estamos viendo un cuadrilátero, ¿cierto? Tiene 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos internos. Entonces decimos, los lados son el lado AB, el lado BC, que son segmentos, CD y DA. Los vértices son los puntos A, B, C y D, o sea, donde se unen dos lados. Y los ángulos internos son el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Los cuadriláteros pueden ser cóncavos o convexos. Entonces, un cuadrilátero convexo es aquel que cuando yo trace sus diagonales, ellas quedan dentro del cuadrilátero. Y un cuadrilátero cóncavo es que al menos una de ellas o parte de una de ellas, de sus diagonales, quede por fuera. Por ejemplo, en este cuadrilátero de acá, si yo uniera este vértice con este vértice de acá, que no son consecutivos, me quedaría toda mi diagonal o todo ese segmento por fuera de mi cuadrilátero. Por lo tanto, se considera que ese es un cóncavo. Entonces, convexo, cuando las diagonales quedan todas en su interior. Cóncavo, cuando una o parte de alguna de las diagonales queda por fuera del cuadrilátero. En un cuadrilátero convexo se pueden identificar los siguientes elementos. Entonces, vamos a empezar. Lados opuestos son aquellos que no tienen vértice en común. Por ejemplo, mi lado JK, ¿cierto? Que es un segmento, es opuesto al lado ML. Asimismo, JM, el lado JM es opuesto al KL. ¿Cierto? No se tocan, no tienen un vértice en común. Ok. Lados adyacentes son aquellos que tienen un vértice en común. Por ejemplo, aquí tengo que JK, el lado JK, es adyacente JK es adyacente al lado, por ejemplo, KL. ¿Cierto? O sea, están pegaditos por este vértice de aquí. Pero también JK es adyacente a JM. Pues porque JK está pegado a JM por este vértice J. Ahí hay varios, lo invito a que revise. Ángulos opuestos son aquellos que no tienen un lado en común. Me explico. El ángulo J, por ejemplo, es opuesto al ángulo L. ¿Cierto? J, el ángulo J, es opuesto al ángulo L. El ángulo M es opuesto al ángulo K. O sea, no se tocan, ¿cierto? El ángulo M opuesto con el ángulo K. Y por último, ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado en común. Me explico. El ángulo J es adyacente por ejemplo, al ángulo K. Pues porque tienen este lado en común. Pero también el ángulo J es adyacente al ángulo M. Porque tienen este lado en común. Ok, continuamos. Clasificación de cuadriláteros convexos. Los cuadriláteros convexos se pueden clasificar de acuerdo a la relación de paralelismo entre sus lados. Por favor, averiguar qué significa paralelismo. La definición de paralelismo. Así, los cuadriláteros pueden ser paralelogramos, trapecios y trapezoides. Hoy vamos a ver los paralelogramos.
Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen sus dos pares de lados opuestos paralelos. Entre ellos, los más conocidos, o mejor, los que conocemos mucho, son el cuadrado. Claro, si yo tomo lados opuestos, por ejemplo, este lado con este lado, son paralelos. Significa que no se tocan. Y este lado de arriba con este lado de abajo, son paralelos, no se tocan. Entre los paralelogramos contamos el cuadrado, el rectángulo, todos los conocemos, un rombo y un romboide. Voy a dar una breve explicación de qué es cada uno. Entonces, un cuadrado es un paralelogramo que tiene 4 lados iguales, o sea, de igual medida, y 4 ángulos internos de 90 grados. O sea, son rectos. ¿Listo? Un rectángulo es un paralelogramo que tiene 2 lados opuestos de igual medida. Estos dos también son de igual medida, pero distinto a los dos primeros. Entonces tiene pares de lados opuestos de igual medida, pero entre ellos son distintos. También tienen 90 grados en sus ángulos interiores o internos. El rombo. El rombo es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, pero sus ángulos internos ya no son de 90 grados. ¿Listo? Entonces no es que sea un cuadrado rotado o girado, no. Es un rombo, es un cuadrilátero de 4 lados iguales, pero ángulos internos distintos a 90 grados. Lo mismo ocurre en el romboide. Son 4 lados, sus dos lados opuestos o pares de lados son paralelos, o sea, no se tocan, son de igual medida, pero los ángulos internos son distintos a 90 grados. Entonces son muy parecidos, el rectángulo con el romboide y el cuadrado con el rombo, pero no son la misma cosa, para que lo tengamos en cuenta. Listo, ya vimos cuáles son los paralelogramos más conocidos, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Ahora vamos a mirar algunas características que tienen estos paralelogramos. Todo paralelogramo cumple las siguientes propiedades. La primera, los lados opuestos tienen la misma medida. Claro, si yo miro en el cuadrado, por ejemplo, este lado de aquí tiene la misma medida de aquí, ¿cierto? Son opuestos, tienen la misma medida. Y este lado de aquí es igual a este lado de aquí. En el rectángulo, lados opuestos tienen la misma medida, estos dos tienen la misma medida. Este par de lados tienen la misma medida, aunque sea distinto con este. En el rombo, todos sus 4 lados tienen la misma medida. Y en el romboide, lados opuestos, estos dos lados tienen la misma medida. Estos dos lados tienen la misma medida, pero distinta al lado adyacente. Entonces ahí está la primera propiedad. Segunda propiedad, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Me explico. Entonces voy a cambiar aquí de colorcito. Entonces digo, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Vamos a mirar aquí en el cuadrado y en el rectángulo. Este ángulo de aquí, como es un cuadrado, tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Estos dos tienen la misma medida. Estos dos, este y este, tienen la misma medida. En el rectángulo, ángulos opuestos, estos dos, tienen la misma medida. Y estos dos tienen la misma medida. En el cuadrado y en el rectángulo cumplen que sus ángulos internos son de 90 grados. Mientras que en el rombo y en el romboide no, pero sigue cumpliendo mi propiedad. Ángulos opuestos, por ejemplo, este ángulo con este ángulo tienen la misma medida. Y este ángulo con este ángulo tienen la misma medida, aunque distinta de estos dos. En el romboide ocurre lo mismo. Ángulos opuestos, este ángulo y este ángulo, miden lo mismo. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí tienen igual medida ellos dos, pero distinta a los dos primeros que tomamos aquí. ¿Listo? Seguimos. Dos ángulos adyacentes son suplementarios. Me explico. Les recuerdo que son suplementarios. Entonces, decimos que suplementarios son aquellos
que tienen suman 180 grados. Entonces, cuando yo tomo este ángulo, con este ángulo adyacente significa seguidos, sumados dan 180. Si tomo este ángulo con este ángulo, sumados dan 180. En el rectángulo pasa lo mismo. Este ángulo más este ángulo, como ambos son de 90, suman 180. En el rombo y en el romboide ocurre exactamente lo mismo. Me explico. Si yo tomo este ángulo, la medida de este ángulo, con la medida de este ángulo, me debe dar 180. O si tomo este con este, 180. Y en el romboide lo mismo. Este con este sumados dan 180. Ok, continuamos con la siguiente propiedad. Cada diagonal descompone el cuadrilátero en dos triángulos. Lo vamos a hacer con el cuadrado y con el rectángulo. Me explico. Si yo trazo una diagonal en el cuadrado, cualquiera que sea, me va a generar dos triángulos iguales. Lo mismo pasa en el rectángulo. Lo invito a que usted lo haga en el rombo y en el romboide. No importa si traza esta diagonal o esta diagonal, siempre va a formar dos triángulos. Las diagonales se cruzan o se intersectan en sus puntos medios. Me explico. Aquí en el cuadrado ya tengo esta diagonal. Si trazo la siguiente, se cruzan cortándose en la mitad de cada una de las diagonales. Me explico. Este pedacito de aquí es igual a este pedacito. Y este pedacito de aquí es igual a este de acá. En el rectángulo pasa lo mismo. Este pedazo de aquí hasta aquí es lo mismo que de aquí hasta acá. Y este lado de aquí, este segmento de aquí, tiene la misma medida que este segmento de aquí. ¿Ok? Listo. Con eso termino mi explicación. No olvide poner su nombre y curso en los comentarios del video. Es de carácter obligatorio hacerlo. Muchas gracias por la atención. Si usted tiene alguna pregunta sobre este video, aclárela durante el desarrollo de la clase. Recuerde llevar la guía de trabajo a clase para ser realizada. Ánimo y éxitos.